Bueno, vamos a complementar entonces lo que hablábamos sobre la paradoja de Epiménides. Entonces, la situación es que un cierto personaje tiene que anunciarle al guardia cuál camino va a tomar para salir del reino. El guardia lo que espera es que este personaje responda: tomaré el camino A o tomaré el camino B. Ambos enunciados están en el lenguaje objeto precisamente porque son enunciados que hacen referencia a una entidad extralingüística que es un camino concreto, real, que en este caso, digamos, es un camino que aparece con dos posibilidades. Es decir, hay dos caminos posibles para elegir. eh, y entonces, este personaje, en lugar de contestar tomar el camino A o tomar el camino B, contesta: yo seré ahorcado. Fíjense que yo seré ahorcado es un enunciado que no es exactamente un enunciado del lenguaje objeto. Seré ahorcado no es lo mismo que decir tomaré el camino A o tomaré el camino B. Si yo digo tomaré el camino A significa lo que yo les decía, esta entidad extralingüística que pertenece a la realidad empírica, espacio-temporal, y que es un camino concreto, real, en este caso el camino A. También podría haber sido elegido el camino B. En cambio, seré ahorcado significa la respuesta que yo daré es falsa, por lo cual me van a ahorcar. Pero entonces seré ahorcado alude a la respuesta que yo daré, no alude al camino. Y la respuesta que yo daré es un enunciado. O sea que seré ahorcado menciona a un enunciado del lenguaje objeto. Con lo cual seré ahorcado es una entidad del metalenguaje. Este personaje peculiar no responde como debería responder. Responde con un enunciado que está en el metalenguaje, no pertenece al lenguaje objeto. Y esa confusión produce la paradoja. Por eso se llaman paradojas semánticas, porque la semántica es la parte de la semiótica que se dedica a estudiar cómo los signos, por ejemplo en este caso un signo lingüístico, construye significado o hace referencia, además de construir significado, hace referencia a entidades que están más allá del lenguaje. Una cosa es lo que una palabra significa y otra cosa es lo que una palabra refiere. La palabra dinosaurio es una palabra que sigue teniendo significado, pero ya no tiene referencia porque la referencia es la entidad extralingüística vigente, actual, existente, a la cual señala, en este caso, la palabra dinosaurio, pero ya no hay dinosaurios. En todo caso, los lógicos dicen que la palabra, en vez de tener referencia, además de tener significado, tiene extensión. Es decir, la extensión de un signo es el conjunto de entidades posibles, no necesariamente reales y existentes, a las cuales el signo puede señalar, siendo estas entidades que no pertenecen al lenguaje, entidades que están fuera del lenguaje, entidades extralingüísticas. Entonces, la palabra dinosaurio tiene significado, en todo caso tendría extensión, pero no tendría referencia. Del mismo modo que la palabra unicornio, que tiene significado, tendría extensión, pero no tiene referencia. En cambio, la palabra mesa tiene significado, tiene extensión y tiene referencia, porque hay mesas existentes. Entonces, bueno, por eso estas paradojas tienen que ver con una confusión de planos, el plano del metalenguaje con el plano del lenguaje objeto. El lenguaje objeto justamente es el lenguaje que se refiere a los objetos que no son lingüísticos, a los objetos extralingüísticos. Bueno, vamos a otros ejemplos. Yo mencioné uno, el enunciado te devolveré tu dinero si adivinas si te lo devolveré. Vean qué ocurre con ese ejemplo. Y después hay otro enunciado que se puede construir a partir de lo que se denomina un predicado heterológico. Un predicado es heterológico si y solo si la proposición, el predicado P es falsa. Vamos a ejemplificar. Supongamos que el predicado P sea rojo.
entonces yo digo, el predicado rojo. El predicado rojo es la palabra castellana rojo. El predicado rojo, la palabra castellana rojo, ¿es rojo? O sea, ¿o es roja? No. Ese enunciado es falso. Las palabras no son entidades que están en el espacio-tiempo, en nuestra realidad empírica, y por lo tanto no son entidades coloreadas. Por lo tanto, el predicado rojo es un enunciado, es una proposición falsa, con lo cual el predicado rojo es heterológico. Ahora vamos al mismo predicado heterológico. Entonces van a ver, se los dejo para ustedes, que el enunciado, el predicado heterológico es un enunciado que si se supone verdadero, da inferencia de que es falso, y si se supone que es falso, se puede inferir que es verdadero. Otra vez, si un lenguaje incluye su propio metalenguaje, resulta ser inconsistente, es decir, da o produce paradojas. Entonces habíamos visto en el primer video que el axioma de abstracción es un axioma que parte de propiedades y a partir de esas propiedades hace una correspondencia con conjuntos de entidades que supuestamente satisfacen esas propiedades. Es decir, el axioma de abstracción es un axioma que implica como punto de partida un punto de partida idealista. Es decir, es un punto de partida que justamente se llama idealista porque comienza a partir de lo que se puede concebir, se puede pensar, se puede idear, y desde ahí inferir que hay realidades que están más allá del pensamiento, pero que satisfacen eso que yo o que se acaba de concebir o de pensar o de idear. Es un movimiento idealista en el sentido filosófico del término, como cuando uno habla de cualquier postura filosófica idealista, como la de Kant, el idealismo trascendental y crítico de Kant, el idealismo absoluto de Hegel, el idealismo dialéctico de Platón. Es decir, son puntos filosóficos de partida en donde el origen o el comienzo es la idea, es la entidad intelectual y desde la entidad intelectual se pretende inferir la realidad extramental. Bueno, esto ya vimos que lleva a la paradoja de Russell. Entonces el axioma de abstracción se va a reemplazar por lo que se llama el axioma de separación. Entonces vamos a partir también del supuesto de que tenemos una propiedad phi, pero vamos a incluir en ese punto de partida que tenemos un conjunto A. Un conjunto A que existe, un conjunto A preexistente de objetos. Entonces ahora no vamos a considerar el conjunto de las entidades que cumplen con la propiedad phi sin hacer una referencia existencial previa, sino que justamente ahora vamos a considerar los elementos que cumplen con la propiedad phi, pero que son a su vez elementos del conjunto A que previamente estamos suponiendo que existe. O sea que no estamos correlacionando una propiedad con un conjunto sin un supuesto existencial previo, sino que nuestro supuesto existencial previo es el mismo conjunto A. Entonces vamos a ver que si nosotros incluimos este supuesto existencial y volvemos a considerar la propiedad phi como phi de x igual x no pertenece a x, entonces ahora vamos a considerar phi de A, el conjunto de Russell, pero en donde el conjunto de Russell es el conjunto de los conjuntos que están en A y que no se pertenecen a sí mismos como elementos. Cuando nosotros hagamos la tabla de verdad, donde la tabla de verdad comienza con la suposición de que el mismo conjunto R pertenece a R, bueno, entonces vamos a ver que en esta tabla de verdad, si R pertenece a R, ¿qué querrá decir? Bueno, que tiene que cumplir en vez de una sola condición, o sea, phi, ahora tiene que cumplir que además de cumplir con phi, tiene que pertenecer a A. Entonces vamos a ver que R pertenece a R si solo si R pertenece a A y además R cumple con la propiedad phi, es decir, R no se pertenece a sí mismo como elemento. Cuando nosotros hacemos la tabla de verdad de esta
coimplicación, de esta implicación doble, vamos a ver que hay un caso, que es el último, en donde la coimplicación es verdadera. Esta tabla de verdad entonces no siempre es falsa, con lo cual no estamos ante una contradicción, que era lo que ocurría con el axioma de abstracción, sino que estamos ante una contingencia, donde hay 3 casos falsos y el último caso es verdadero. Esto resuelve la contradicción, la paradoja de Russell, y entonces quiere decir que el axioma de abstracción será sustituido por el axioma de separación.